Hola niños, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una semana más con estas clases. El día de hoy vamos a continuar con la unidad 1 titulada Las epístolas generales. Y la clase del día de hoy se va a titular Los creyentes y la verdad. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos una clase más. Gracias por permitirnos un día más de vida. Te pedimos que esta palabra que se vaya a hablar el día de hoy sea de bendición para todos nosotros, que podamos compartirla con la gente que nos rodea. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy nuestra clase está titulada Los creyentes y la verdad. Así que vamos a comenzar con unas breves preguntitas. Para ello va a ser unas preguntas de verdadero o falso. Ustedes tienen que responder ahí en sus hogares si mi pregunta o mi afirmación es verdadera o es falsa. Así que comencemos con la primera. La primera es 2 más 2 son 4. Digan ustedes, ¿es verdadero o es falso? 2 más 2 son 4. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque si sumamos 2 más 2 nos va a dar el resultado de 4. La siguiente. Venus es el cuarto planeta. ¿Será verdadero o será falso? No sé ustedes qué piensen. Bueno, pues la respuesta es que es falso. ¿Por qué? Porque Venus es el segundo, porque es Mercurio, Venus. Entonces, esta es incorrecta. Vayamos con la tercera y la última. ¿El dinero crece en los árboles? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea verdadero o que sea falso? Bueno, pues es falso. ¿Por qué? Porque el dinero no crece en los árboles. No, imagínense, todos nosotros tendríamos árboles en el patio de dinero, ¿no? Pero pues tristemente no crecen los árboles. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con esta pequeña clase. Tal vez se pregunten, bueno, ¿y esto para qué? No tiene sentido. Pues sí tiene mucho sentido porque el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre la verdad. Es por eso que esta clase está titulada Los creyentes y la verdad. Nuestro texto a aprender en esta semana se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera. Jesucristo el justo es la propiciación por nuestros pecados. Si nos vamos a la Biblia, pues va a estar muy largo los versículos, por eso estamos tomando la parte final del versículo 1 y la parte inicial del versículo 2, que dice, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Bueno, pues ese es nuestro texto a aprender. Y el día de hoy, como estamos hablando de las epístolas generales, el día de hoy nos toca hablar acerca de Primera de Juan. Bueno, pues Juan fue quien escribió esta carta, en este caso Primera de Juan, para advertir a los creyentes acerca de unas falsas enseñanzas que circulaban en la iglesia. Algunos estaban enseñando a otras personas que podían pecar siempre, es decir, que podían siempre hacer lo malo. Y cuando creyera en Jesús, o sea, imaginen qué error les estaban enseñando. Les estaban enseñando que si creían en el Señor, pues podían pecar, podían hacer cosas malas. Esa gente creía que no había inconveniente, o sea, no había ningún problema, según ellos creían, en hacer lo malo y pues digamos, en sobrepasar la ley de Dios. Esa gente estaba enseñando y creía que estaba permitido hacer cosas malas, cuando en realidad no es así. Eso no es verdad. En ese momento, ni en el momento en el que nosotros estamos, no es verdad. Todavía hay falsos maestros, todavía hay esa gente falsa que te tratan de enseñar cosas que son contrarias a lo que dice la Biblia. Algunas personas se delatan por sí solas, es decir, que aparentan ser unas personas y fuera de la iglesia, por así decirlo, fuera de las instalaciones, fuera del templo,
son otras personas completamente diferentes a lo que profesan ser dentro del templo. Bueno, pues como hay muchas personas que hacen eso, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en saber a qué gente escuchamos, porque hay mucha gente aún en la actualidad que se dice ser cristiana, pero es completamente lo contrario. E inclusive hay muchísima gente dentro de la iglesia que puede estarte enseñando cosas diferentes. Si tú sabes que tú no debes de decir malas palabras y hay gente dentro de la iglesia que te dice, es que decir esa palabra no pasa nada, esa palabra sí es válida porque en la Biblia no dice esto, porque esto y lo otro. Toda esa gente está mal. ¿Por qué? Porque te están enseñando cosas que son incorrectas. Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de qué es lo que nosotros permitimos escuchar, qué es lo que nosotros escuchamos. Para saber si una cosa que nos dicen es verdad, nosotros tenemos que conocer esa verdad. Y precisamente es lo que trata esta clase. La lección de hoy está centrada en 3 preguntas. En 3 preguntas que necesitamos hacernos nosotros para identificar las falsas enseñanzas acerca de Dios. Y pues estas 3 preguntas son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Ama esa persona o ese maestro, ama a Dios y le sirve? Bueno, pues si la persona no obedece a Dios, si la persona no obedece lo que dice la Biblia, no obedece los mandatos de Dios, será mejor no confiar en esa persona, ya que sus enseñanzas pueden ser falsas, porque él no está obedeciendo o ella no está obedeciendo la palabra de Dios. Ahí podemos detectar que su enseñanza es falsa. Y si nos vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 6. Vamos a darle lectura. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí en el versículo 4 nos dice la clave perfecta. Nos dice, si una persona dice, yo conozco a Dios, yo conozco de su palabra, yo conozco quién es Dios, yo conozco qué puede hacer. Si esa persona dice eso, pero si esa persona no guarda, como aquí nos dice en este versículo 4, no guarda sus mandamientos, nos dice que esa persona es un mentiroso, porque la verdad no está en él. Porque una cosa es decir, es que yo conozco, yo sí sé quién es Dios, yo sé, voy a la iglesia todos los domingos, doy la ofrenda, yo sí sé, hombre, somos compas, Dios y Dios. Pero, si no lo obedece, eso quiere decir que es una persona mentirosa, porque si fuera una persona real, una persona que realmente conoce a Dios, va a optar por buscar de Dios, por servirle, por obedecer su palabra. Pero si esa persona nomás va a la iglesia los domingos y todos los días entre semana cuenta mentiras, habla malas palabras y se porta mal, eso quiere decir que esa persona está equivocada. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos siempre esto. ¿Ama esa persona a Dios y le sirve? Si no es así, esa persona no debemos de confiar en ello. ¿Por qué? Porque son unos mentirosos. La siguiente pregunta que te puedes hacer para identificar si esa persona es una persona buena o es una persona o es un mal maestro, por así decirlo, es, ¿niega que Jesús es el Hijo de Dios? Cualquiera que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, es un falso maestro. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, que dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nos brincamos al 23, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchísima gente, bueno, no sé en el caso de ustedes, pero hay muchísima gente que va a decir que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no tiene nada que ver. A mí me ha tocado saber de gente que no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y si las personas nos dicen, no, Jesús no es el Hijo de Dios, pues saben que más vale que huyamos de ahí porque esa gente es mentirosa, como bien nos los dice en esta escritura. La gente que niega que Jesús es el Hijo de Dios está en lo correcto. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Jesús es el Hijo de Dios. La siguiente pregunta dice, ¿concuerdan sus enseñanzas con lo que dice la Biblia? Es por eso que nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios. Aquí en el 1 Juan 2, ahí mismo en el versículo 24, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que han estado escuchando ustedes desde el principio? A lo mejor ustedes han ido a la iglesia desde muy niños, desde muy pequeños, y es obviamente que les van a estar enseñando acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que dice la Biblia, que es cómo debemos de comportarnos. Y si llega una persona a decirte completamente lo contrario, eso quiere decir que esa persona está mal. Y tú debes de tener muchísimo cuidado si una persona te dice, por ejemplo, que estés en una escuelita dominical o en algo y llega una persona y te dice, niños, deben de desobedecer a sus padres. Ustedes ahí inmediatamente deben de poner un alto y decir no, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es por eso que nosotros debemos de aprender qué es lo que dice la Biblia, porque hay muchísima gente que va a querer causar males y te va a llegar a querer contar mentiras, haciéndote creer que es la verdad. Por eso nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de siempre conocer lo que dice la Biblia, conocer lo que dice su palabra, porque en la Biblia es donde vamos a encontrar la verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de la verdad. Cualquier enseñanza que no concuerde con lo que dice la Biblia es falsa. Hay muchísima gente que dice que venimos del chango. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo así? Cuando en la Biblia podemos darnos cuenta desde el principio, desde la creación, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre sacó la mujer. Entonces, dime tú, ¿dónde dice en la Biblia que venimos del chango? En ninguna escritura, en ningún versículo de la Biblia vamos a encontrar eso. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que escuchamos, de lo que nos dice la gente, de lo que trata de enseñarnos. Pero es importante que conozcamos qué dice la palabra de Dios. Es por eso la importancia de que nosotros cada día leamos la Biblia, para darnos cuenta de cuál es la verdad. Si conocemos a Dios y sabemos lo que la Biblia nos enseña, conocemos la verdad, conocemos lo que Dios a través de su palabra nos habla, siempre vamos a poder saber cuál es la verdad, siempre vamos a poder identificar a aquellas personas que nos cuentan mentiras. Porque es importante que aprendamos a discernir las malas enseñanzas, que aprendamos a saber qué es bueno y qué es malo, pero siempre lo vamos a hacer a través de la oración y a través de la lectura de la Biblia. Siempre pidámosle a Dios que nos dé gracia, que nos dé sabiduría para poder entender de su palabra. Y pues bueno, en esto consiste la clase de hoy, que está titulada Los creyentes y la verdad. En siempre comprender, analizar la palabra de Dios para poder identificar la verdad. Podemos usar los principios que nos hablan aquí en 1 Juan 2 para poder identificar si estamos escuchando una falsa enseñanza o si estamos escuchando la verdad. Pero es bien importante que siempre tengamos en cuenta que a través de la palabra de Dios es donde vamos a encontrar la verdad. Por eso yo les invito a que todos los días lean la Biblia. Pueden leer 3, 4 capítulos diarios para que ustedes vayan conociendo qué es lo que dice Dios en su palabra, para poder identificar cuando una persona
nos hable de una manera contraria o nos hable con la verdad. Y si estamos identificando en este momento a una persona que a lo mejor toda nuestra vida nos ha dicho cosas incorrectas, es importante que nosotros nos alejemos de esa persona y le pidamos a Dios que nos proteja y que nos ayude a siempre poder creer en su verdad. Y pues bueno, yo espero que esta pequeña clase sea de bendición para sus vidas. En la descripción del video van a poder encontrar el link directo a mi página web para que puedan descargar el material en el que puedan realizar actividades referente a la clase. Vienen actividades para los niños pequeños, los cuales es una actividad de un dibujito a colorear para que recuerden la clase, y para los más grandes vienen actividades como estas, que son en las que pueden ellos marcar y tratar de identificar en qué aspectos, en qué situaciones aquí están actuando con la verdad y en cuáles están actuando de una manera contraria. De igual manera viene otra actividad a realizar y pues a mí se me hace muy padre estas actividades, espero las puedan descargar, es completamente gratis. De igual manera, en la descripción del video les voy a dejar los links directos para los videos que he subido de cómo descargar el material a través de un celular y cómo descargar el material a través de una computadora. Y pues nos vemos la próxima semana con estas clases. Que Dios los bendiga. Bendiciones.